Sí, dígame. Antes de que usted continúe, que Sí, Jade me acaba de escribir para informarle a usted que como que le está sacando de la reunión, no usted, sino como que se le va así que la se cosa de le la va. reunión. Sí, yo Por me he eso es dado que cuenta no de está que ya pudiendo participar. ha entrado y ha salido, ha entrado y ha salido. Yo me he dado cuenta de eso aquí. Por eso es que ya no ha podido participar, que le excuse. Está bien, entendido. Gracias. ¿Quién está ahí? Bien, hijos. Nos quedamos, nos quedamos en la parte de la longitud. Les decía, la longitud se obtiene a través de una fórmula. Y esta es la fórmula que tenemos acá. Como en este caso estamos trabajando con las diferenciales en X y las diferenciales en Y, nuestra longitud va a estar dada. Wow, esperen un momento, mis hijos, que hay varias personas que quieren entrar. Y esto se me salió. Ok. Nuestra longitud va a estar dada por la raíz cuadrada del diferencial en X al cuadrado más el diferencial de Y al cuadrado. Si nosotros sustituimos esa fórmula, ¿cuánto fue que nos dio el diferencial en X? ¿Quién recuerda? Al fin. -9. Muy bien, -9. ¿Y nuestro diferencial en Y? 4 positivo. 4 positivo, muy bien. Entonces vamos a sustituir en la fórmula. Tenemos entonces que nuestra longitud del vector PC va a ser igual a la raíz cuadrada de -9 al cuadrado, que es el diferencial en X, más 4 al cuadrado, que es el diferencial en Y. Continuamos. Si buscamos el cuadrado de 9, pues eso nos da 81. El cuadrado de 4 nos da 16. Si sumamos ambas cantidades, eso nos da un total de 97. Si le encontramos la raíz cuadrada a 97, pues eso nos da 9.8 unidades. Entonces, ese es el tamaño de ese vector que tenemos ahí, 9.8. Así se encuentra la longitud cuando nosotros tenemos este tipo de vector así especificado en el plano cartesiano. Primero se encuentran las diferenciales y luego entonces se procede a utilizar esta fórmula para poder encontrarlo. Ya ahí tenemos, o de lo contrario, también usted podría, con la misma medida que tienen cada uno de esos cuadritos, con la misma escala, con esa misma escala usted podría también encontrar el valor. También tiene que darle eso mismo. Pero una forma exacta de saber el valor es esta. Esa es una forma exacta de saber ese tamaño o esa longitud o ese módulo de ese vector. Ya sabemos cuánto mide. Lo siguiente entonces, hijos, será... Profe, con permiso, yo la hice con los puntos que me dieron, como usted dijo que se puede hacer de la otra manera. Ok. Más ahorita vamos a ver entonces cómo esa parte también se puede utilizar con los puntos. No se preocupe, esa parte yo la tengo al final para que ustedes vean cómo se utilizan esos dos puntos, tanto el punto P como el punto C, para obtener los diferenciales. También se los traje. Vamos con la dirección. La dirección es también otra fórmula. Simplemente ustedes tienen que aplicar, nombrar un ángulo. Recuerden que los ángulos se nombran con letras griegas. Ustedes la pueden nombrar con la letra griega que ustedes quieran. En este caso, yo lo nombré con la letra teta o tita, como se le dice también, que va a ser igual entonces a la tangente inversa. Eso ustedes lo consiguen en su calculadora. Lástima que yo no estoy ahí presente para mostrarles cómo se utiliza la calculadora. Tangente inversa de Y sobre X. Pero en este caso estamos hablando de los diferenciales. Tomen en cuenta eso. En este caso son los diferenciales. Diferencial en X entre diferencial en Y, perdón, entre diferencial en X. Si sustituimos en nuestra fórmula, entonces vamos a tener que el ángulo va a ser igual a la tangente inversa de 4 sobre -9. Ahí lo tenemos. Si buscamos entonces, caramba, si buscamos entonces en la calculadora la tangente inversa de 4 entre -9, eso nos da un ángulo de -23.96 grados.
Disculpen que no le puse el grado, ese se me escapó. Esa es nuestra dirección. Nuestra dirección. Ahora bien, si nosotros queremos obtener las diferenciales con otro método, ¿cómo lo haríamos? Vamos a explicar también ese otro método, porque ustedes van a decir, pero ¿para qué me sirven esos puntos? ¿Para qué carajo yo lo ubiqué? ¿Para qué me sirven? ¿Para qué les sirven? Para que ustedes puedan también obtener las diferenciales por el método, un método un poquito más matemático. No es un método gráfico, sino un método matemático. Y tienen que darle lo mismo que a nosotros nos dio aquí, eso mismo tienen que dar. Siempre, siempre, siempre. Si les da diferente, pues entonces algo anda mal, algo anda mal. Vamos a comprobar esa parte. Primero vamos a ver cuáles son los puntos en el plano, ya eso nosotros lo ubicamos. El punto P, que es Palencia, que es menos 2,5, que es nuestro punto de salida, el punto P. Se lo coloqué ahí para que sepan por qué lo coloqué de primero, porque es el punto de salida. El identificar cuál es el punto de salida y cuál es el punto de llegada es muy importante en esta parte. Si ustedes van a hacer las diferenciales por este método, tienen que tomar en cuenta eso, muy presente tener. Entonces, vamos con el otro punto, que sería el punto C, que es menos 11,9, que es nuestro punto de llegada. Punto de llegada. Para nosotros encontrar las diferenciales, la primera diferencial es la diferencial en X. ¿Qué se hace con la diferencial en X para poder obtenerla? Que nosotros tenemos que restar la coordenada en X del punto de llegada menos la coordenada en P, que es el punto de salida. O sea, la coordenada en X del punto de llegada menos la coordenada en X del punto de salida. ¿Quién es, ahora le pregunto yo, quién es la coordenada en X del punto de salida? Dos. Muy bien. ¿Y del punto de llegada? 11, profe. Menos 11. Entonces, recuerden, punto de llegada en X, la coordenada en X, menos el punto de la coordenada del punto de salida. Si sustituimos en la fórmula que tenemos ahí, vamos a tener entonces menos 11 menos de la fórmula y encerramos entre paréntesis el menos 2, porque él es negativo y no le podemos eliminar ese negativo todavía. Todavía no podemos. Por lo tanto, lo encerré o lo encerramos en paréntesis. Para diferenciar los signos. Exactamente, para diferenciarlo, porque no le puedo quitar ni el negativo que tiene ese 2, ni el negativo que tiene la fórmula. No se lo puedo quitar así de golpe, todavía no. Entonces, sigo con el procedimiento. Si yo multiplico el menos de la fórmula por el menos que tiene el 2, me va a dar positivo. Por lo tanto, mírenlo ahí donde tengo. En vez de tener menos 11 menos 2, tengo menos 11 más 2. Porque si multiplicamos menos por menos, no da más. Por lo tanto, ese 2 se convierte en un 2 positivo. Tengo menos 11 más 2. Si yo realizo esa operación, eso me va a dar un total de menos 9 unidades. Menos 9. Si lo comparamos con el resultado anterior, se podrán dar cuenta de que es igual, ¿verdad que sí? Ahí lo vemos. Ahí tenemos entonces ya el diferencial en X. Para encontrar el diferencial en Y es algo similar, lo único que ahora vamos a trabajar con las coordenadas en Y. Coordenada en Y del punto de llegada menos coordenada en Y del punto de salida. ¿Quién es la coordenada en Y del punto de llegada? ¿Quién me dice? 9. 9. Profe, 5. 5. Del punto de llegada, El alguien me dijo 9. 9, alguien me dijo 5. Recuerde, punto de llegada. Sí, profe, el 9. El 9. Muy bien. El 9. ¿Y del punto de salida? ¿Cuál es la coordenada en Y? 5. 5. 5. Exacto. Exacto. Entonces, simplemente lo que tenemos es que sustituir. En este caso, el punto, la coordenada en Y del punto de salida
es positiva. Por lo tanto, queda alterada directamente por el menos de la fórmula. Por eso yo tengo ahí 9 menos 5. El 5 recuerden que es positivo en este caso, pero tenemos un menos que es de la fórmula. Por lo tanto, ya yo puedo hacer la operación. 9 menos 5, que me va a dar 4. Va a ser igual a 4. Por lo tanto, ya yo puedo decir que mis coordenadas o mi coordenada rectangular de ese vector es menos 9,4. Menos 9,4. Que es el resultado de las diferenciales que nosotros tenemos ahí ya resueltas. Ahora sí, preguntas. Preguntas. ¿Están Sí, claros? profe, yo tengo una pregunta. Dígame, Lorena. Abajo donde dice dirección, Sí. que dice que si yo qué, tangente, que esto y que lo otro, que el resultado que es menos 23.96, esa Sí. es la longitud del vector de Palencia hacia Coruña. No, hija, esa es la dirección. Esa es la dirección. La longitud es 9,8 unidades. Recuerde que eso fue lo primero que encontramos. Sí, La, ¿verdad? la dirección es básicamente un giro que da, el giro que da el vector para poder ubicarse en esa posición que está. Para poder ubicarse. La longitud, recuerden que es el tamaño, nuestro tamaño del vector, que va a indicar básicamente el tamaño del traslado, en este caso, que tuvo la ambulancia desde Palencia hasta Coruña, que fue las dos ciudades que se comunicaron con el paciente de COVID-19. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo otra pregunta. Dígame, Lorena, sí me gusta, pregúntenme mucho. Mi Eso es otra bueno. pregunta es, Sí. Obviamente, como yo me equivoqué cuando estaba realizando el ejercicio, tengo que volver a realizarlo. Mi pregunta Lamentablemente, es, a mí eso me dolió. tengo que hacer todo eso que usted acaba de explicar. Pero eso es solo para el ejercicio que indica que debemos de determinar el vector de una ciudad a otra, ¿cierto? Prácticamente todos, si le indican que usted tiene que buscar la longitud y si le dice que tiene que buscar la dirección, tiene que utilizarme esas fórmulas. Tiene que usarlas. Ok. Tiene que usarlas. Pero recuerde, esta parte de la que yo la hice como una comprobación simplemente de cómo encontrar las diferenciales, usted la puede hacer de cualquiera de las dos formas. O gráfica, como lo hicimos acá, si usted me domina la manera gráfica, lo puede hacer de manera gráfica. O de lo contrario, si usted quiere ser un poquito más precisa, lo puede hacer de la manera numérica. Que como quien dice, las dos son numéricas, pero una se ve más, una es gráfica también, aparte de ser numérica. La otra es simplemente numérica. Usted ahí elige. O sea, la parte que divide la línea y que tenemos aquí que dice comprobación, esa parte usted la hace así si usted quiere. Si usted entiende de que la otra forma usted no la comprende, tiene esa otra opción. Pero lo de la longitud y la dirección sí tiene que utilizar esta parte. Tiene que utilizarlo. Les invito a que consulten su calculadora. Déjenme ver si yo les muestro puedo mostrarle la mía para que ustedes vean a qué me refiero con la tangente inversa. Cuando estemos en trigonometría, si los nuevos cuadernillos que vienen incluyen trigonometría, pues nosotros vamos a estar viendo esas funciones. Profe, antes de que usted continúe, que Saoli dice que cuando ella intentó ingresar de nuevo a la reunión, que no le permitió que la excuse. Ah, caramba, qué mal. Bueno, aparentemente al que le funciona bien esta aplicación es a mí. Entonces a ustedes el Meet es que le funciona bien. Estamos en contradicción. No sé si la pueden ver. Déjenme acercar la cámara. Wow. A intentarlo. Dentro de la calculadora, ustedes van a ver, mire, esta opción que yo tengo aquí señalada, esa, es la tangente inversa. Déjenme activarla para que ustedes
Intenten verla, porque sé que está incómodo el verla. Miren, ahí está activada. Dice ATAN y abre un paréntesis. En ese paréntesis entonces se introduciría la fracción que tenemos ahí, 4 entre menos 9. Y ahí directamente me daría el resultado. Esta es una calculadora que yo tengo acá en mi celular. Si ustedes quieren la pueden descargar. Si quieren se la puedo enviar para que la descarguen, para que se le haga un poco más sencillo. Porque en la calculadora científica tenemos que utilizar funciones. En este caso, para activar la tangente inversa, simplemente la dejamos presionada un rato, ella aparece de una vez y ahí digitamos de una vez la fracción o el número que nosotros queremos que le encuentre en la tangente inversa. ¿Alguna otra pregunta? Yo acabo de hacer eso mismo. Puse donde dice tan, de tangente, se me puso TAN, un paréntesis. En el paréntesis yo puse 4 entre menos 9. Ajá. Y el resultado que me dio fue menos 0,476. Muy bien, porque usted no hizo la tangente inversa, Lorena. En su calculadora usted tiene que hacerlo con Shift y la tecla tangente. En la calculadora le aparece un TAN con un menos 1 arriba. Usted fue lo que usted encontró fue la tangente normal. Ahí. Ok, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, mis hijos? Me gusta esta clase porque la estamos grabando y así ustedes ahorita van a poder revisarla. Dígame. Yo entré tarde a la reunión y eso que está ahí, la coordenada rectangular, explíqueme esto, profe. Esas coordenadas rectangulares, recuerden que un vector tiene una ubicación en el espacio, o más bien en el plano. Tiene una ubicación en el plano, porque estos no son vectores en el espacio, sino en el plano. Entonces, cuando usted traza el vector, el ejercicio nos habla de un paciente que fue trasladado de la ciudad de Palencia a Coruña. Ese ejercicio me lo inventé yo con respecto a lo que ustedes tienen ahí, para hacer un ejemplo y así ustedes poder entender un poco más los ejercicios que ustedes tienen ahí en su cuadernillo. Entonces, como el paciente se traslada de Palencia a Coruña, yo necesito saber cuál es la coordenada rectangular de ese vector. Esas coordenadas rectangulares se encuentran con los diferenciales en X y los diferenciales en Y. El diferencial en X lo podemos encontrar de manera gráfica, como está ahí en la gráfica, si usted se da cuenta. La línea amarilla que tenemos, la línea discontinua amarilla, identifica lo que es el diferencial en X. ¿Cómo nosotros sabemos que es un menos 9? En primer lugar, porque los espacios que yo conté hacia la izquierda, que no es coincidencia, se contó hacia la izquierda porque tenemos que contar hacia el lado que se está dirigiendo nuestro vector desde el origen. Nuestro vector desde el origen se está dirigiendo hacia la izquierda. Por lo tanto, yo me dirijo hacia la izquierda hasta estar frente a frente al punto de llegada. En la línea amarilla le presenta eso. Luego entonces de usted trazar su línea amarilla, simplemente lo que resta es contar los espacios que usted se trasladó para llegar hasta ahí. Si usted cuenta esos espacios, le va a dar un total de 9. Pero como el traslado es hacia la izquierda, ese 9 es negativo, porque nos estamos moviendo en el eje X, pero hacia la izquierda. Por eso es negativo. Entonces, luego de que yo finalicé ahí con mi línea amarilla, mi línea discontinua amarilla, seguí hacia el encuentro del punto de llegada. Esta vez trazando una paralela al eje Y para encontrar la diferencial en Y. Yo me trasladé entonces desde donde dejé mi diferencial en X, pero hacia arriba. Ese sería mi diferencial en Y. Si usted cuenta los espacios que se trasladó desde ese punto hacia el punto de llegada, hacia Coruña, o sea, en esa línea paralela que trazamos, de continua roja, que usted la ve ahí en la pantalla, si lo contamos, eso tiene un valor de 4. Ese 4 es positivo porque nos estamos trasladando en el eje Y, pero hacia arriba.
Como es hacia arriba, por lo tanto, nuestros traslados son positivos en cuanto a Y. Ya ahí tenemos la diferencial en X y la diferencial en Y. ¿Para qué necesitamos esa? Esas son las coordenadas de ese vector. Usted en su plano cartesiano, usted puede hacer un plano cartesiano nuevo si usted quiere. Y usted puede, desde el origen, usted puede ubicar ese menos 9,4 y le va a dar un vector igualito a ese. Igualito, idéntico. Donde quiera que usted lo dibuje, le va a dar un vector idéntico a ese que tenemos ahí en la pantalla. Idéntico. ¿Por qué nosotros necesitamos eso? Porque si vamos a obtener lo que es la longitud, necesitamos saber cuáles son las coordenadas que tiene ese vector. Utilizamos entonces esas coordenadas para nosotros encontrar la longitud, que fue utilizando esa fórmula que tenemos ahí, que es el teorema de Pitágoras, que nos ayuda, nos auxilia, porque esto es un triángulo rectángulo y el teorema de Pitágoras habla de un triángulo rectángulo. Entonces, si usted se da cuenta, a simple vista, cuando se trazó la paralela en X y cuando se trazó la paralela en Y, se formó un triángulo rectángulo. Esas son conveniencias matemáticas que se utilizan para encontrar algunos valores que uno necesita muchas veces. Uno se auxilia de un teorema para entonces poder encontrar lo que se necesita. En este caso, el teorema te habla de hipotenusa, pero en este caso nuestra hipotenusa lo que es la longitud, el traslado del vector. El traslado, la longitud. Por lo tanto, utilizamos la coordenada que encontramos con la fórmula de la diferencial en X al cuadrado más la diferencial en Y al cuadrado. Realizamos las operaciones de lugar, encontramos la raíz cuadrada y al final nos da 9.8 unidades. También esa coordenada que usted me dice que para qué, cómo la obtuvimos, también nos va a servir para encontrar la dirección, que va a ser la tangente inversa de la diferencial en Y sobre la diferencial en X, en este caso. 4 sobre menos 9. La tangente inversa de eso, que nos va a dar menos 23.96 grados. También les expliqué, Scarly, que de igual forma, si ustedes no quieren utilizar el método numérico y gráfico, pueden utilizar un método que es simplemente numérico, que fue el que puse aquí, que dice comprobación de valores de los diferenciales. Ahí identificamos el punto P y el punto C, tomando en cuenta que el punto P es el punto de salida y el punto C es el punto de llegada. Eso no me lo inventé yo, de que el punto P sea el de salida ni el C sea el de llegada. Lo admitimos de esa forma porque el enunciado del ejercicio dice de que nuestro paciente va a viajar desde Palencia hacia Coruña. Por lo tanto, de inmediato, Palencia se convierte en el punto de salida y Coruña se convierte en el punto de llegada. Vean que le digo punto, más bien escuchen, que le digo punto, no le digo vector. El punto P y el punto C. Luego de que yo tengo el punto P y el punto C, pues procedo a aplicar las fórmulas para poder encontrar lo que es las diferenciales. La diferencial en X, que es el punto de llegada, o más bien la coordenada en X del punto de llegada, menos la coordenada en X del punto de salida. Identificamos esas dos coordenadas, la incluimos en nuestra fórmula o la sustituimos. Y de inmediato, pues procedemos a realizar la operación que nos indica acá. Y al final, entonces, nos da menos 9. Esto nos sirvió a nosotros básicamente de comprobación. Si usted, Scarly, me domina el método gráfico, no tiene que hacerme esta parte que tenemos aquí en el lado derecho de la pantalla. No tiene que hacerlo. Si usted lo domina. Si usted no me domina el método gráfico, pues bueno, tiene otra opción, que es el método numérico. Para obtener el diferencial en Y, lo que hicimos fue básicamente lo mismo que el diferencial en X, pero esta vez utilizando los valores en Y. Utilizamos primero la coordenada en Y del punto de llegada menos la coordenada en Y del punto de salida.
Utilizamos la fórmula, sustituimos los valores, los identificamos en los puntos y de inmediato entonces obtuvimos lo que es el diferencial en Y, que en este caso es igual a 4, comprobando el conteo que nosotros hicimos al principio. ¿Alguna otra pregunta? Pregunten. Nadie tiene pregunta. Y sobre el sentido, que en este caso no nos pide el sentido del vector. Pero y en cuanto al sentido, nadie tiene ninguna pregunta. Si yo le hubiese puesto ahí, encuentra el sentido del vector. ¿Qué usted Profe, hubiese dicho? el sentido del vector es el que está marcado por la punta de la flecha. Eso es cierto. Eso es cierto. Pero ¿cómo usted me diría cuál es el sentido? Si yo le pregunto, ¿cuál es el sentido de ese vector, del vector PC, como nosotros le acabamos de nombrar? ¿Cuál usted me diría? Bueno, profe, yo le diría que su sentido es, qué sé yo, de Palencia hacia Coruña, no sé. Y no estaría mal, no estaría mal. Desde ese punto de vista se podría decir. Pero si nos vamos a los puntos cardinales, que es casi siempre lo que se utiliza, si nos vamos desde los puntos cardinales, ¿cómo usted lo vería? ¿Cuál sería el sentido? Tomando en cuenta los puntos cardinales. Recuerden, norte, sur, este, oeste. Noroeste, profe. Noroeste. Exacto, muy bien. Noroeste. Excelente, muy bien. ¿Por qué noroeste, Lorena? Usted me pregunta a mí, no fui yo que respondí. ¿No fue usted? No, ¿Y quién si no fue? me equivoco fue Jade. Ah, Jade, discúlpeme, Jade, pues me dijeron que usted no había entrado. Ok, Jade, dígame, ¿por qué el sentido es noroeste? Profe, si se me corta, ¿por qué totalmente sacando y entrando así de la, Sí, de la ya me videoconferencia? dijeron. Entiendo. Es noroeste, profe, porque entonces el norte, el sur, el este y este está entre el medio del norte, así como en medio del norte y el oeste. Entonces tiene que estar noroeste Ok, por regla. muy bien, porque el vector me está indicando un sentido que está entre el norte y el oeste. Si mezclamos el norte y el oeste, como está entre el medio de los dos, pues por lo tanto ese es un sentido noroeste. Así se determina el sentido de un vector. No importa, en este caso no importa, otra cosa, antes de decirle esa parte, si en vez de nosotros tener un vector que va desde Coruña a Palencia, hubiésemos tenido un vector que va, perdón, en vez de nosotros tener un vector que dice desde Palencia hasta Coruña, si tenemos uno que va desde Coruña a Palencia, o sea, lo contrario, ¿cuál sería el sentido? No sé. Si giramos el vector, o sea, que el punto de llegada no sea Coruña, que el punto de llegada sea Palencia, o sea, que nos estemos trasladando desde Coruña hacia Palencia, ¿cuál sería el sentido de ese vector? Sería el contrario al que acaban de decir. Ajá, ¿y cuál es el contrario que acabaron de decir? Y es correcta la respuesta, es el contrario, pero ¿cuál es el contrario? Que no sé, profe, no sé. Ah, El, caramba. el nordeste, profe. Repita, por favor. El nordeste. El nordeste. Recuerden que en este caso el vector va a caer debajo, va a caer en la línea de abajo de nuestro plano cartesiano. Entonces, ¿quiénes quedan? ¿Quiénes son los puntos cardinales que tenemos en esa dirección? Imagínense el plano cartesiano en esta dirección.
¿cuáles serían los puntos cardinales que quedan de ese lado? Vamos a ver. Ay, Me profe, yo quedan- estoy confundida. ¿Está confundida? Sabía que en esa parte se me iban a extraviar. Recuerden que hacia abajo nos va a quedar lo que es el este El sur, profe. y el sur. El este y el sur. El vector va a estar entre el medio del sur y del este. Por lo tanto, la dirección sería sureste. Tienen que practicarme esa parte ahí. Quedan 8 minutos. Vamos a salir y a entrar de nuevo para recoger los saberes que se han obtenido aquí, para entonces luego en esa última reunión darle paso ya al final. Bien, vamos a finalizar aquí y vamos a volver a entrar.